Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un tutorial en relación con la unidad 3, tarea 4 del curso de Química General, en el que se trata el tema de equilibrio químico. En la guía de actividades nos proponen una reacción química, que es la reacción entre el ácido clorhídrico con el oxígeno, en la que se obtiene cloro gaseoso y agua en estado líquido. Nos dan información, nos dicen que esta reacción se determinó que en el equilibrio habían estas tres concentraciones, donde la 1 corresponde al ácido clorhídrico, la concentración 2 al oxígeno y finalmente la concentración 3 al cloro. En el caso del agua no se da ninguna concentración, dado que ella está en estado líquido y por lo tanto es un error calcular molaridad, ¿de acuerdo? Entonces nos pide tres cosas. Lo primero es calcular el valor de la constante de equilibrio en términos de concentración, es decir, Kc, que calculemos el valor de delta N para con ella poder calcular el valor de la Kp, es decir, la constante, pero con presiones, dado que tanto el ácido como el oxígeno y el cloro son gases. Entonces, vamos a iniciar con el valor de la Kc. Recordemos entonces que vamos a plantear la ley de acción de masas, así se conoce, en la que nosotros básicamente expresamos el equilibrio, ¿cierto? Haciendo la multiplicación de las concentraciones de los productos en el equilibrio, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, cloro, elevado a sus coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Como vemos, el cloro tiene un número en rojo de balanceo 2, de ahí que lo vamos a exponer al cuadrado. ¿Listo? Insisto, no vamos a colocar al agua, dado que ella está en estado líquido y por lo tanto no, el agua no reporta molaridad. ¿Listo? En la parte inferior va el producto de la multiplicación de las concentraciones de los reactivos. En este caso tendríamos al ácido clorhídrico y él, como tiene coeficiente estequiométrico 4, su concentración debe ser elevada a la 4 y esto lo vamos a multiplicar por la concentración, en este caso del oxígeno. Como el oxígeno tiene coeficiente estequiométrico 1, simplemente no se eleva a nada. ¿Listo? En consecuencia, ¿cierto? Y teniendo en cuenta esto, podemos decir entonces que esto es igual entonces a la concentración del cloro en el equilibrio, que es 8.97. Esto hay que elevarlo al cuadrado, ¿cierto? A la potencia 2. Y vamos ahora a reemplazar con los números de concentraciones. En el caso del ácido clorhídrico es 3,9. Lo mismo, vamos a elevarlo, ¿cierto? Ya sabemos que el coeficiente es 4 y lo vamos a multiplicar por 8,03, que es la concentración que en este caso tiene el oxígeno. Entonces vamos a hacer la operación, recuerden, entonces abrimos paréntesis, ponemos 8.97 elevado al cuadrado, cerramos el paréntesis, dividimos, abrimos paréntesis 2 veces, colocamos 3.9 elevado a la 4, cerramos paréntesis, multiplicado por 8.03, volvemos a cerrar paréntesis, lo que nos da finalmente una respuesta de 0,043. ¿Listo? Y este es nuestro valor de Kc. Entonces venimos a la tabla, ¿cierto? Insertamos la ecuación y decimos entonces que la constante en términos de concentraciones es igual a 0,043. Y tenemos listo el primer ejercicio, ¿listo? Después nos piden calcular el valor del delta N. El delta N es muy sencillo. Básicamente lo que vamos a decir es que vamos a vamos a sumar las moles que hay en los productos y a eso le vamos a restar las moles de los reactivos. En este caso tenemos 2 moles
en el cloro, ¿cierto? Por el balanceo. Y a esto le vamos a restar las moles que hay en el caso de los reactivos. Tengo 4 del cloro más 1 de oxígeno, ¿cierto? ¿Por qué no tenemos en cuenta en los productos al agua? Insisto, porque ya está en estado líquido. En este caso, no participa en las ecuaciones de equilibrio químico. Así, ¿cierto? Básicamente, entonces podemos decir, ¿cierto? Que el delta de n va a ser igual a -3. Nos está dando un valor negativo, no pasa nada con él. ¿Listo? Ya teniendo el valor del delta n, podemos entonces expresar nuestra constante en términos de presiones, ¿cierto? Entonces recordemos que la fórmula es igual a la constante de equilibrio en concentraciones, esto multiplicado por la constante de gases ideales por la temperatura que nos dé el ejercicio, y esto se eleva a la delta N. ¿Listo? Por eso nosotros, digamos, necesitábamos conocer. Supongamos que nos dan un proceso a 25 Kelvin. ¿Listo? Esa es la temperatura, la guía les está dando la temperatura. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Vamos entonces con la ecuación, donde decimos entonces que la Kp, ¿cierto? La constante en términos de presiones sería igual a la Kc, que nos dio 0,043, multiplicado, abrimos el paréntesis, la constante, recordemos que es 0,082, ¿cierto? Esto lo vamos a multiplicar a su vez por la temperatura, en este ejemplo 25 Kelvin, y lo tenemos que elevar, ¿cierto? A nuestro delta N, que ya lo calculamos y sabemos que es -3, ¿cierto? Entonces, lo vamos a resolver paso a paso. Recuerden que esto es como una especie de polinomio, ¿cierto? Entonces, vamos a primero siempre a resolver la parte interna, lo que está en paréntesis, es decir, 0,043 por, y hagamos la operación. Entonces, vamos con el paréntesis, 0,082 multiplicado por 25, y esto elevado a la -3. ¿Listo? Otra forma de hacerlo, entonces, es 0,082 multiplicado por 25, y esto lo elevamos a la -3. ¿Listo? En este caso nos está dando 0,16, 0,116. ¿Listo? Y este valor multiplicado por 0,043 finalmente nos da un valor de 0,49, perdón, de 4,9 por 10 a la -3. ¿Listo? Entonces lo vamos a escribir por 10 a la -3 y listo. Esa es entonces la respuesta que tenemos que escribir aquí. ¿Listo? Entonces decimos que el valor de la Kp, ¿cierto? Va a ser igual a 4,9 por 10 a la -3, que es lo mismo que 0,0049. ¿Listo? Entonces, o lo podemos escribir así o lo podemos escribir en notación científica. Ambas formas son correctas. Y listo, ese es todo el ejercicio que tenemos que desarrollar para el ejercicio número 4, equilibrio químico de la tarea 3, de la tarea 4, perdón, unidad 3, equilibrio químico. Espero les haya servido muchísimo. Un abrazo y feliz día para todos.